Televisa presenta. La inteligencia. La inteligencia proviene de la etimología intus legere, que significa ver por dentro. Hace conceptos, juicios y razonamientos que nos permiten obtener cierta idea de lo que tengamos en mente. El objetivo es captar la esencia de las cosas. La inteligencia se basa por medio de los sentidos, ya sea tacto, gusto, olfato, oído y vista. Los conceptos que creamos son universales, son abstractos y no dependen de la materia. Así, de este modo, podemos obtener una idea de lo que es una torre, un árbol, un perro e incluso conocer el sabor de cierto alimento. Todas estas características que definen a la inteligencia nos hace diferentes a la inteligencia animal. Hay 5 funciones de la inteligencia. Función abstractiva: crear conceptos universales e inmateriales. Función intuitiva: captar los primeros principios de una realidad. Función de memoria: conservar los conceptos, experiencias y acontecimientos. Función de razón: elaborar juicios y razonamientos. Función de conciencia: conocimiento que hago de mí mismo a mi realidad. Inteligencia humana y inteligencia animal. Identificar las diferencias que existen entre las personas en comparación con los demás seres vivos, con el fin de aplicar mi inteligencia. Naturaleza animal. Cuenta con una porción morfológica más fuerte y tiene instintos más desarrollados que la persona. Inteligencia práctica. Naturaleza humana. Guía su vida con su propia razón, de manera libre, responsable y con riesgo del error. Inteligencia abstracta. Animal. Vive y sobrevive por instinto. La orientación de su conducta está determinada. Sus actos están ligados a la respuesta automática de sus sentidos. Persona. Su diferencia se encuentra en el modo de responder a los estímulos. La inteligencia también es la capacidad de organizar los comportamientos, de descubrir valores, inventar proyectos y encontrar una respuesta a las cosas. ¿Para qué fin? Busca el bien de las cosas, cuenta con una reflexión intelectual, observa y se enfrenta a una situación presente. Nosotros nos dividimos en dos partes, el cuerpo y el alma. Y en el alma tenemos al sujeto espiritual que nos ayuda a captar distintos conceptos. Ahí también podemos encontrar la inteligencia y la voluntad. En la inteligencia tenemos un proceso que consiste de 3 pasos. El primer paso son los sentidos, el segundo la abstracción del concepto y por último el tercer paso es la creación del concepto. La voluntad humana tiene como objetivo identificar en mi persona la capacidad de la voluntad y formular hábitos para desarrollarla en mi persona. La voluntad involucra un tipo de movimiento, un tipo de fuerza, y no depende del estado de ánimo de la persona. Entonces, una manera de crear una muy fuerte voluntad en mi persona es mediante hábitos. De la inteligencia sale la voluntad y de la voluntad salen 2 cosas. Yo me pregunto para qué hago la voluntad y a qué se lo dedico. O sea, a qué hábito le dedico tal voluntad, a qué fuerza le pongo para que cree tal hábito. Si ese hábito es en exceso y lo hago pues, repito, o sea, muchas veces se va a convertir en un vicio. Entonces, para concluir, ¿qué es la voluntad? La voluntad es un motivo, una fuerza que involucra yo moverme. Es decir, que la persona necesita un sentido para ejercitar su voluntad. El objeto de la voluntad es el bien, presentado como tal por la inteligencia.
Así la voluntad quiere siempre el bien y si tiende al mal es bajo la apariencia de bien. Se da una correlación entre inteligencia y voluntad, entre el objeto de una, la verdad, y el objeto de la otra, el bien. De ahí que no pueda haber auténtico bien sin verdad o en contra de ella. La verdad es siempre un buen bien. Ambos son como eslabones de una cadena en la que uno no puede darse sin el otro. Estructura del acto voluntario libre. Las 4 fases. El acto voluntario se estructura en 4 fases. La primera y la segunda son un presupuesto indispensable para que exista la volición, la cual, siendo una tendencia intelectual, puede dirigirse solamente a un objeto previamente conocido. La tercera fase es la volición propiamente dicha. En ella hay que distinguir 2 causas. La eficiente, que responde al origen de la actividad volitiva, es decir, la voluntad, y al final, que responde al fin de por qué la volición se dirige hacia un determinado objeto en vez de hacia otro, es decir, el motivo. La cuarta fase no es sino un efecto de la volición, la cual influye sobre la ejecución de lo que ha decidido cuando llega el momento de actuar.